Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Continuamos con Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 20. La versión que voy a leer es la NTV y dice: Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes cultos y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Amén y amén. Bueno, el título de hoy es: Cuídate de no olvidar de Dios. Cuídate de no olvidar de Dios. En la Biblia podemos conocer qué es lo que a Dios más le agrada y qué es lo que a Dios más le aborrece. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice: Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En NTV dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. ¿Por qué Dios aborrece tanto a los orgullosos, a los altivos? El orgullo, en primer lugar, muestra una actitud de autosuficiente. Rechaza a Dios, independencia de Dios, que nos lleva a olvidarnos de Dios. Es más, dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Por eso es importante, hermanos, cuidarnos de no enorgullecer nuestro corazón. En la palabra de hoy, Moisés nos advierte una y otra vez en qué momento debemos tener mucho cuidado. Lo podemos ver en el versículo 12 al 14. Dice: pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. ¿Cuándo nos podemos convertir en una persona orgullosa? Cuando te sientas satisfecho, prosperado, estás cómodo, conforme, hay paz. En esos momentos hay una gran posibilidad de que caigamos en el orgullo. A ver, repasemos un poco nuestras vidas pasadas. ¿Recuerdas cómo llegaste a la iglesia cuando no tenías nada? Cuando tu vida y tu matrimonio era un caos, cuando atravesabas una crisis económica, cuando estabas en el desierto, no tenías ninguna esperanza. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas cómo era tu actitud en esa dependencia absoluta hacia Dios? ¿Cómo buscabas a Dios? ¿Contabas los días para que llegue el día domingo para venir al culto, alabar a Dios, adorar y escuchar su palabra? ¿Lo recuerdas? Pero una vez que Dios te bendijo,
Una vez que Dios te prosperó, te compraste un auto, construiste tu propia casa, hermosa casa, estás mejor que antes, estás más estable, ahora no tenés tiempo para Dios. De repente tus prioridades cambiaron de lugar, porque pensaste que con un trabajo asegurado, con un dinero que tienes guardado ahí, te sentías satisfecho, conforme, pensaste que quizás nada iba a pasar, no me hace falta nada. Ya no tienes la misma pasión que antes, ya no tienes la misma expectativa hacia Dios. Claramente nos podemos olvidar de Dios no cuando te va mal, sino cuando te va bien. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante no olvidar. En el versículo 15 dice: no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y cálido. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien, por tu propio bien. Ahora todos sabemos que el desierto es un lugar inhabitable, no se puede vivir, no es un lugar habitable. Por eso la Biblia dice que el lugar donde recorrió el pueblo de Israel era desierto, era temible, inmenso, lleno de escorpiones, lleno de serpientes venenosas, y era tan árido y cálido. Es decir, si Dios no estaba con ellos no aguantaban ni 3 o 4 días. Iban a morir. Estuvieron 40 años en el desierto gracias a que Dios estaba con ellos. Dios los guardaba del calor, del frío de la noche, los animales salvajes, las serpientes venenosas, les daba de beber, les daba del alimento. Y lo lindo es esto: podemos atravesar por cualquier desierto en la vida, podemos pasar por esta pandemia, pero si Dios está con nosotros, si te aferras a Dios, si dependes de Dios, no te preocupes, porque es Dios quien te cuida, Dios te guarda, es Dios quien te alimenta. Así como Dios los guardó, los protegió, Dios le dio de beber, de comer al pueblo de Israel en el desierto, en un lugar inhabitable. De la misma manera, hoy que nosotros estamos atravesando por esta pandemia, quizás te estás preocupando del mañana, quizás de qué vamos a comer, qué vamos a alimentarnos. No te preocupes, porque si Dios, estando con el pueblo de Israel en un lugar inhabitable, y Dios los protegió durante 40 años, hermanos, ¿crees que Dios no te va a cuidar, no te va a guardar si dependes de Él, si confías en su palabra en esta pandemia? Pensalo, reflexionalo, meditalo. Recuerden, en el desierto, en esta pandemia, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios. Dice que Dios los alimentó con maná, y maná representa el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que es el Logos, Jesús. Si querés sobrevivir en este desierto, en esta pandemia, no es el alimento, sino el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Así que comételo, la Biblia. Meditalo, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, escudriñá este tiempo, aprovecha este tiempo, porque eso es lo que te va a guardar, lo que te va a proteger, lo que te va a llenar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Otras de las razones por las cuales Dios permitió estos desiertos, dice en el versículo 17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Lo hice todo con mi fuerza, con mi capacidad. No necesitaba ir a la iglesia, no necesitaba a Dios, perdí el tiempo buscando a Dios. Al final era con mi propia fuerza, yo era inteligente, yo era sabio. Para que no pienses eso, Dios permitió
esas pruebas, esos desiertos, esta pandemia. Por eso toma un tiempo para meditar en esto. Toma un tiempo para meditar. Dice en el versículo 18, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Si hay alguien que nunca debemos olvidar en tu diario vivir, es a Dios. Nunca debes olvidar a Dios. Nunca debes dejar de agradecer a Dios. Siempre tienes que permitir que Dios intervenga, que Dios se ocupe, dale lugar a Él en tu vida. Que Él sea el que tome las decisiones de tu vida. Que sea Dios que tome el timón de tu barco para que Él te pueda guiar a ti y a tu familia. Porque si te olvidas, dice en el versículo 19, pero una cosa te aseguro, dice Dios, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruye a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Por eso, qué bendición que Dios permita estos desiertos. Qué bendición que Dios permite esta pandemia. Porque estos desiertos despiertan en nuestro espíritu un deseo de dependencia, de poner nuestra mirada, de enfocarnos nuevamente hacia la cruz. Un remedio para no caer en el orgullo y no olvidarnos de Dios es poner la mirada en la cruz. Porque cuando miramos la cruz, recordamos, traemos a la memoria en donde Dios nos rescató. La cruz nos recuerda quién éramos antes y quiénes somos hoy nosotros ahora en Cristo Jesús. Antes éramos huérfanos, sin padre, esclavos del pecado, pero hoy somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Cristo Jesús. Gracias a la cruz. Gracias a Jesús. Padre amado, te damos gracias por enviarnos a Jesús. Porque cada vez que recordamos la cruz, recordamos en dónde tú nos sacaste. Recordamos, Señor, quién éramos antes, esclavos de la condenación, esclavos del pecado, esclavos de la muerte. Y hoy, Señor, gracias a la cruz, nos daste un propósito en la vida, nos diste, Señor, la vida eterna, nos daste amor, nos adoptaste como a tus hijos. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no, Señor, alabarte, adorarte? ¿Cómo no vivir, Señor, conforme a tu palabra? ¿Cómo no obedecerte, Señor? Por eso, en esta mañana, Señor, queremos guardar esta palabra en nuestro corazón y para no perder, Señor, de vista, de no olvidarnos, Señor, de esta gracia, que aprendamos a meditar la cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Bendigo a cada hermano que escuche esta palabra de Dios. Señor, toca su corazón. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, Señor, en esta pandemia, yo te pido, Señor, aquellos que han depositado su fe y su confianza en ti, Señor, haz un milagro. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Jesús. Te glorifico, te exalto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.